Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, muy buenos días. Hoy en este episodio de Punto de Encuentro de las LL, el Litven y Lice, vamos a compartir un tema que de alguna manera es bien susceptible, sensible y que muchos nos preguntamos. ¿Cuáles son esos miedos que nos paralizan en la maternidad o en la paternidad? Hablar de los miedos que nos paralizan nos habla de nuestra parte muy vulnerable, porque si yo misma lo ponemos sobre la mesa de que desde cuando nosotros sentimos esos miedos, sería mentira que no decir que los sentimos desde el mismo momento en que decidimos ser padres. El transitar desde el embarazo, que sea todo sano, e incluso antes, el querer y el poder estar embarazado, forma parte de una decisión que en muchos casos da miedo. Pero también da miedo y el sentir que el no podemos decirlo, porque eso no nos da la madurez para traer una vida a este mundo o replantearnos el que queremos nosotros como adultos o como pareja, si esto es una decisión obviamente de esposo y esposa o de hombre y mujer. Entonces, bueno, para eso vamos hoy nuevamente a hablar de estos meses, cuando tenemos el espacio de nosotros dos de las LL. Hablamos de nosotros, de nuestros espacios y de nuestros miedos y de nuestras circunstancias que vivimos en el día a día. Así que bueno, Lice, abro este espacio como haciéndote esa primera pregunta. ¿Cuál crees que ha sido tu miedo más paralizante en este reto de ser madre? Sí, tú sabes, cuando me dijiste para hablar de esto, yo pensé, pero de verdad, hay, hay muchos miedos, o sea, y cuando se trata de la maternidad, en mi caso, es más aún. Yo, por ejemplo, yo siempre he sido, y antes de yo convertirme en madre, yo tengo una amiga que ella siempre me decía, yo admiro demasiado la capacidad que tú tienes como que de afrontar las cosas y de salir y sabes, si, independientemente de que tienes o no la respuesta, tú vas y lo afrontas y lo haces y eres así, guapachosa, pues arrecha, me decía ella, tú eres arrecha. Cuando me convierto en madre y que, aunque suene cliché, mi primer embarazo no fue para nada planeado, ¿ok? Y yo estaba pasando por un momento de mucha vulnerabilidad en mi vida, que era la muerte de mi papá, así de un día para otro. No nada más ya yo venía con esos miedos de esta nueva vida que me había tocado afrontar sin mi papá de un día para otro y todos estos cambios, sino que entonces también me encuentro con que yo estoy embarazada y digo, ok, ¿qué voy a hacer yo ahora? Y yo siempre digo que desde que yo me convertí en madre, a mí, bueno, me imagino que a todas nos pasa, fue un switch y comencé a conocer a esta nueva versión, o no nueva versión, porque yo sigo siendo Lice, pero este nuevo lado de mí que obviamente no lo Ujú, tenía ujú. despierto, porque sí, yo siempre fui muy maternal con mis sobrinos, a mí siempre me han encantado los bebés bueno, mis hermanas me dicen que yo acaparo a todos mis sobrinos, que como que yo quiero eso, son míos, pero no es lo mismo que sea tu sobrino que sea tuyo. Claro. Para nada, o sea. Y entonces, tratando de analizar eso, y que ha sido desde eso, desde que tuve a Rey, mi primer hijo, ahí fue cuando yo realmente empecé con, de verdad, adentro, profundizar de verdad en mí, porque yo siento que los miedos que a mí me paralizan mucho de la maternidad vienen mucho de mis propios miedos, de Ujú. mi propia infancia. Entonces, claro, tener que hacer ese recorrido, que es lo que nosotros siempre decimos en estos episodios, de que al final es como que, hey, la respuesta está en adentro, revísate tú, chequéate tú. A mí fue así tal cual, hace 15 años que nació mi hijo, ha sido un de cabeza, tratando de buscar otra vez las respuestas en el afuera, ha sido siempre ver para adentro. Y a mí una de las cosas que más miedo me da y me paraliza al momento de quizás tomar decisiones o de ser una madre un poco más libre es que mis hijos sientan que yo reprimo en cierta forma su forma de ser para que ellos cumplan con mi expectativa, para que ellos cumplen con algo que yo sí espero de ellos, ¿no? Que obviamente es natural, nosotros como madres
y como padres siempre les vamos a poner a ellos o les vamos a tratar de guiar y decirlo, pero el tema está en cómo se los decimos, ¿no? Y que cuál es el mensaje también que ellos captan, porque a lo mejor yo se lo digo desde una manera muy amorosa y muy libre y muy tratando de guiar o de acompañar y él o ella lo toman como que es una imposición. Pero a mí Sí, me da mucho miedo, mucho miedo que me limita el que ellos sientan que tienen que convertirse en alguien que no son para que yo los ame. Pero yéndome más adentro, eso es lo que yo sentía, que yo tenía que ser o hacer otra persona para que a mí para me ser vieran y me así. tomaran en cuenta. Y mucho me pasa todavía. Entonces, son Sí, miedos bueno, hacia afuera, pero que son adentro. sí, y eso habla de un miedo que, como bien lo decías, te paraliza, ¿no? Pero yo quiero aquí hacer una reflexión en función a eso que reconocemos como miedo, que a veces nos da miedo incluso decir que tenemos esa emoción, que sentimos ese miedo, porque lo vemos siempre como desde el espacio de la cobardía, del espacio del no asumir, y yo quiero que sepamos que el miedo tiene dos versiones, por decirlo así. Hay miedos que paralizan y hay miedos que nos permiten accionar para dar una mejor versión de nosotros. En los miedos que nos paralizan, me encanta que te hayas sentido en el espacio para decirlo. Ese miedo no es ajeno, no es solo tuyo. Yo creo que ese miedo, si pudiéramos hacer unas preguntas abiertas en este espacio, en este episodio, yo creo que muchos diríamos exactamente el mismo, ¿no? El que nuestros hijos sientan que tienen que ser lo que nosotros nos imaginamos que ellos debieran ser y no ser libres. Sin embargo, también ese miedo nos hace ser cada día mejores. Y más allá de que nos paralice, tenemos que ver que a cuánto me está llevando revisarme a mí para yo no ser esa madre castradora, esa Ujú. madre que impone, esa madre que no deja ser libre. Y yo quiero que sepamos también y que acompañemos y entendamos que los miedos se transforman. Cuando quizás tenemos a ese bebé en nuestros brazos por primera vez, los miedos son muy del día a día. Esos miedos son, ¿y si lo baño? A mí me daba terror bañar a mis hijos la primera vez. Gracias a Dios cuento con un compañero de vida que tenía mucha experiencia con sus sobrinos previamente. Él fue el primero que los bañó, él fue el primero que le sacó los gases, el primero que le dio tetero, el primero que los metió en el agua, o sea, en el agua, en el mar, o sea, más Ujú. allá del baño diario, porque a mí me aterraba eso, que se me cayera o que les pasara algo, que se ahogaran, así, ¿no? Y él lo hizo con una naturalidad impresionante que no lo paralizaba. Cuando yo empezaba a ver que él lo estaba haciendo con esa naturalidad, además desde el disfrute, que creo que es una clave importante en este rol de la maternidad, eh, empecé a sentir confianza. Y desde ahí creo que es mi mensaje hoy de reflexión en este tema. Cuando nosotros afrontamos nuestros miedos, asumimos que esos miedos los podemos trabajar, los podemos dejar de ponerle la frase paralizante para decir que nos debe hacer mejores personas, podemos ser capaces de comenzar a disfrutar. Y lo comparto porque al principio esos eran los miedos. Después venía el miedo a la amamantada, quienes tuvimos la oportunidad de amamantar. Después viene el tema de que cuando se caigan, que no se hagan daño, cuando empiecen a caminar. Pero ya yo hoy que tengo niños, hijos adolescentes y preadolescentes, los miedos son otros. Y los miedos están relacionados, en mi caso particular, ¿habré dado lo suficiente para que sean adultos de bien, para que no se equivoquen en sus elecciones, que no se equivoquen en lo que definitivamente busquen como su futuro? Y eso habla de todo, ¿sabes? Habla del saber seleccionar sus compañeros, su decisión de vida, el tomar decisiones del día a día, el poder ser electivos y selectivos con relación al entorno. Y ahí es donde muchas veces en las noches, cuando oro, cuando le pido a Dios, dame la sabiduría y dame la luz para saber que efectivamente, a ver, como dame las lecciones que yo necesito todos los días para saber que ese miedo no es una realidad, que tengo que confiar en que esos miedos, que son válidos,
que todos nos lo hemos preguntado, ¿estaré haciendo lo suficiente? ¿Estaré haciendo, eh, habré hecho suficiente durante su infancia para hacer? Y yo lo quiero compartir también desde mi experiencia de la maternidad y de haber sido hija de alguien que estuvo en mi vida 7 años. Mi mamá yo creo que dejó en mí 7 años las bases para hoy yo ser la persona que soy. No requirió más tiempo, no fue necesario más. Y a veces nosotros nos quedamos en que el tiempo es el que me va a dar el impulso y el que yo quiero ver a mis hijos crecer y quiero ser abuela. Todos esos son sueños que tenemos, pero no necesariamente ese tiempo de adulto es el que nos va a decir que lo estamos haciendo bien. Al igual que también quiero compartir el hecho de que cuando a veces nos preguntamos o salimos embarazados, ¿será el momento perfecto? ¿Será el momento Mm, adecuado? Esos miedos también se presentan mucho. Y el tiempo nunca es perfecto. El no. tiempo nunca es el correcto. 100% correcto. Siempre va a haber algo, tal cual. Siempre Siempre va a va a haber haber algo. algo. A ti te pasó desde la vulnerabilidad que estabas en un momento de una pérdida muy, muy importante en tu vida, que era la de tu padre. A mí me pasó que a mí me costó muchísimo quedar embarazada de Adrián y yo acababa de asumir unos cambios y unos retos profesionales muy importantes. Y cuando bajé esa presión en el sentido de no buscar muchacho, buscar bebé y que no quedaba más el proceso de quererme cambiar de trabajo y etcétera, y el deseo de ser madre, cuando bajaron todas esas presiones y dijimos, ok, ya salió una cosa, bueno, ya no seguiremos insistiendo en ser papás y ya veremos después cuando me estabilice laboralmente, ¡boom! Dios dijo, ahí Justo. está tu muchacho, agarra a ese muchacho porque los retos son grandes y los grandes retos solamente se le dan a los grandes guerreros. Y yo creo que ese es uno de los principales mensajes que le tengo que dar a quienes asumimos miedo. Y también hay otros miedos y yo quiero aquí hacer una reflexión sobre algunos episodios que hemos tenido con personas que han tenido muchos retos en la maternidad porque tienen niños con discapacidades, con niños con condiciones especiales o niños que estamos empezando a descubrir que tienen algo, un diagnóstico y no es certero y nos sobrepasa ese miedo, ¿ok? Yo creo que uno de los episodios emblemáticos fue el de Alma con el camino de Diego en este tema en particular. Los miedos efectivamente nos pueden paralizar, nos pueden congelar, pero si a esas madres que tienen esos grandes retos, distintos a la maternidad normal, al camino de la Ujú. adolescencia, el camino de la infancia, el camino de la eso, el único reto lo único que ella la hace despertar, y yo estoy segura que a los papás que son así, que le rompen ese miedo, es el amor infinito por nuestros hijos, por dejar en ellos unas huellas importantes. Y yo creo que de ahí tenemos que dejar sembrado cuál es el objetivo de nosotros en la maternidad. Si nosotros vivimos la maternidad desde el miedo, créanme que vamos a cometer muchísimos más errores que si lo vivimos desde el amor y del disfrute. Ser madre, ser padre, no es fácil, no es un camino así que tú digas, me puse los zapatos adecuados y caminé y corrí. No, para mí es como una carrera de obstáculos. Pero en la medida en que cada obstáculo lo pases, lo superes, lo conlleves, aprendas de ello, yo creo que es el mejor ejemplo a romper esa cadena del miedo, a romper esa cadena de no saber si lo estoy haciendo bien. En Y muchos además casos, también, o sea, por más que nos podamos preparar, porque muchas veces, y ya yo lo he contado aquí también, la diferencia entre mi maternidad con Rey y mi maternidad con Fabiana, ellos se llevan 4 años de diferencia, yo tuve una pérdida en el medio, y si lo comparo también, por ejemplo, con la diferencia de la maternidad que tiene mi hermana pequeña ahorita con sus dos chiquitos, o sea, por más preparados que estemos, que yo, por ejemplo, cuando tuve Rey, yo siento que estaba ni la mitad de preparada, digo, en el sentido teórico, ¿verdad? De cuando tú puedes tener todas estas herramientas, estos conocimientos que ahora están cada vez más, o sea, cada vez son más las cuentas y más las posibilidades que nosotros tenemos de eh, accesar esa información. accesar a esa información y prepararnos incluso antes de ser madres, Así es. porque yo siempre lo he dicho, o sea,
así como tú tomas todo, inviertes todo el tiempo para preparar el cuarto del bebé, para comprarle todo para que esté listo, su ropita y la cosa y el bolsito, está perfecto, buenísimo, y hacen esos eventos para el gender review, me encanta, perfecto. También hay que tomarse el tiempo para prepararnos conscientemente, ¿me entiendes? O sea, emocionalmente. Y para eso hay muchos conocimientos ahorita, hay muchas herramientas, hay muchas posibilidades. Pero también el llamado a entender de que no importa cuánta teoría nosotros sepamos, que era mucho lo que me pasaba a mí. Oye, yo tengo toda esta teoría, incluso ahora con la adolescencia, la he estudiado tanto, antes de que, o sea, cuando ya mi hijo empezó a darme los primeros detalles de que él ya Indicio. estaba viniendo a la adolescencia, yo me dije, no, ya yo Ajá. me voy para esto, porque aparte mi adolescencia, mi propia adolescencia fue muy chimba. Entonces yo, ese era otro miedo, yo no quería que mi hijo pasara por lo mismo que yo pasé. No, yo he contado eso muchas veces aquí. Pero por más preparada que yo pueda estar con respecto a la adolescencia y que yo me sepa toda la teoría, siempre van a haber estos momentos de retos, siempre van a haber estos momentos en los que yo siento miedo de decir, ¿será que dije o no dije lo que tenía que decir? ¿Será que estoy permitiendo que él se exprese o no se exprese? Y además, otro cuento más aquí, no importa si con mi hijo lo estoy llevando de una manera, ahora cuando me toque con Fabiana va a ser completamente diferente, porque son dos seres humanos completamente diferentes, que ven la vida completamente diferente, y yo me tengo que preparar también ahora para transitar la adolescencia con mi hija. Entonces, es como tener esa empatía también, era de lo que tú decías, de que está ese miedo y ese miedo va a estar. Y yo tengo dos opciones, o estar peleando conmigo todo el día porque soy una cobarde, porque no puede ser que tenga miedo, yo no puedo tener miedo Ujú. porque yo soy la mamá y yo todo me lo sé y yo tengo... Eso es una manera de vivirla y va a ser todo el tiempo un choque y va a ser todo el tiempo una frustración porque el miedo va a estar ahí, yo no puedo controlar no sentir el miedo. O tengo la opción de decir, tengo el miedo aquí, aquí está, te lo presento, Lice, chequear si es mío el miedo o si de verdad es algo que está pasando con mi hijo o con mi hija, y eso lo tengo que Ujú. atender desde otro formato, porque si el miedo es mío, lo tengo que atender conmigo. Si el miedo Correcto. es de verdad de ellos, hay que atenderlos hacia ellos. Y con compasión, con empatía, con vulnerabilidad, con honestidad, decir, ok, aquí está este miedo, déjame abrir la puerta, déjame verlo, déjame analizarlo y Ujú. déjame transitarlo. Y es lo que tú dices, no permitir que el miedo me paralice, me encantó eso que dijiste, sino que el miedo me impulse. Y en mi caso Correcto. ahorita te voy a agradecer porque me diste un mensaje muy bonito, porque fíjate que yo venía con el tema que ese es mi miedo, no sé qué tal, pero eso es un miedo que a mí no me ha paralizado. Ujú. Todo lo contrario, es un miedo que me ha impulsado a seguir estudiando, me ha impulsado a seguir generando este tipo de espacios, nos ha impulsado a nosotros a traer este tipo de conversaciones aquí Así es. y abrirlo, Y abrir es este bien tema. importante, Alice, que en función a esa reflexión y a quienes tenemos la oportunidad de formarnos en este campo y trabajar con este tipo de audiencia, que también saber reconocer que no por tener esos conocimientos, no por tener esta experiencia, no por tener ser madre, tenemos que ser perfectos, ¿ok? Ujú. Porque el miedo también a querer ser perfecto también nos puede paralizar. Y yo creo que eso es uno de los grandes, este, a ver, uno de los grandes brotes que hay ahorita como un movimiento de el querer hacer las comparaciones con esas grandes gurús de la crianza, de que se habla además de muchas terminologías, crianza respetuosa, Ujú. crianza con límites, crianza Que está compasiva, consciente. crianza consciente. La verdad es que existen muchos movimientos, existen muchas realidades, pero nuestra invitación siempre ha sido es conéctate con la que tú sientes que es más genuina contigo, para que ese miedo te permita ser mejor persona. Yo siempre comparo los miedos de la maternidad con los miedos de la fase del enamoramiento. O sea, cuando uno empieza a ver al muchacho que le gusta o a la muchacha que te gusta, sientes como, "Ay, yo quiero estar así como bien bonita, así como que, ajá, bueno, vamos a arreglarnos, vamos a vestirnos y no sé qué. Y después empiezo a ver como mi versión, mi mejor versión de mí, que haciendo la analogía es como cuando yo estoy embarazada. Me cuido, me protejo, como, no sé qué, me echo crema, ta, ta, ta. Al momento de nacer es como el momento de cuando ya, o sea, nos dimos el primer beso o nos planteamos ser novios, perfecto. Después viene la luna de miel, es cuando es chiquitico, pero de repente cuando ya empieza a crecer eso, que comienza la cotidianidad, que comienza entonces el día a día, empiezan a ver los conflictos, este empieza a ver cómo yo me desperté, cómo estripo la pasta de dientes, si bajé o no bajé la poseta, si cocino o no cocino, si plancho bien la ropa o no la plancho, si Que se me mezclo cae toda el la cosa. pelo, no.
y se me cae el pelo, no. Entonces, esa convivencia, hablándose de la adolescencia, hablándose de la infancia, hablándose de ese otro ser al cual le di vida, no necesariamente tiene que ser perfecta. Va a haber sus bemoles, va a haber sus subidas y sus bajadas, pero eso forma parte de cualquier relación. Entonces, cuando hablamos de eso, es como esa fase de enamoramiento que las hormiguitas y las mariposas en el estómago siempre van a estar, porque lo que nos va a unir es el amor, pero también van a ver, nos tenemos que dar el permiso de decir que tengo miedo, que me da rabia. Y yo creo que uno de los momentos más bonitos que uno puede sentir, y lo he trabajado en terapias cuando las relaciones están como muy tensas entre mamá y adolescente o papá y adolescente, es cuando yo los invito a que se vean a los ojos y se digan, exprésale a tu hijo, exprésale a tu mamá cuál es tu principal miedo. En muchos casos es eso, el no haber estado, el no estar, el no complacerte, el haberte fallado en alguna circunstancia, el que quizás el día de mañana como adulto no te haya dado las suficientes herramientas para. Pero es que también es importante que como seres humanos nos demos el permiso de comunicarle esos miedos a nuestros hijos y también decirles que no me las sé todas y que ese miedo me está llevando a ser cada día mejor, a pedir ayuda, a buscar una red de apoyo, porque también Ujú, siento que esos miedos, cuando los transitamos desde la negación, nos hacen mucho daño, porque ahí sí dejas heridas, porque no trabajas tus propios miedos y le infundes esos miedos a tus hijos y ujú. los haces dueños y señores de maletas que no son de ellos. Y entonces son esos niños que de repente tú los ves que son como nosotros, pero después les reclamas del por qué se comportan de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, mi invitación ahí para cerrar y compartir este espacio es no nos quedemos con esos miedos solos, compartámoslos con otras que estén transitando exactamente lo mismo. No necesariamente tenemos que ir a un psicólogo o ir a un coach para generar espacios de conversación del cómo nos estamos sintiendo. Escuchemos herramientas como estas donde de mamás reales, de miedos reales, de circunstancias reales, nos permiten identificar de que "Oh, no soy extraterrestre. Es verdad, puedo Exacto. sentir miedo, puedo sentir miedo y Normalizar lo el puedo miedo. decir y Y normalizar hay el miedo. algo bellísimo que lo dijo Brené Brown, que a mí me voló el coco. Y yo creo que lo he dicho aquí, pero lo vuelvo a decir. La valentía no es no sentir miedo. La Ujú, valentía es, aún sintiendo miedo, dar ese primer paso. Entonces, eso es lo que hay que normalizar. No es que yo soy más cobarde o menos mamá porque tenga miedo, todo lo contrario. Es, ujú. aún sintiendo ese miedo, dar ese primer paso. Así que bueno, qué bello este tema. Gracias por traerlo y otra vez, mi querida partner, gracias porque me voy con ese regalito en mi corazón de que este miedo a mí no me ha paralizado, todo lo contrario, me ha impulsado. Y por eso también parte de ese miedo que me ha impulsado, estamos hoy aquí tú y yo en este punto de encuentro. Así que muchísimas gracias y será hasta un próximo episodio. Un abrazo. Gracias.